Imagina entrar a una iglesia en ruinas. Las paredes respiran humedad. El aire está quieto. Pero los bancos están ocupados por figuras silenciosas. No se mueven. No hablan. Pero parecen estar rezando desde otro mundo. Bienvenidos a Archivo Inexplicable, el canal donde exploramos lo que la historia oculta y el misterio conserva. Hoy nos adentraremos en el caso de la Iglesia Fantasma. Un templo abandonado donde lo sagrado y lo sobrenatural parecen fundirse. Un lugar donde la fe nunca se fue, y tal vez, tampoco sus feligreses. ¿Estamos frente a una intervención artística? ¿O frente a un fenómeno espiritual? ¿Un acto de memoria colectiva? ¿O una puerta entre dimensiones? Prepárate para una investigación profunda. Porque esta iglesia no solo está vacía de vida, sino llena de presencias. Ubicación exacta e historia documentada. La iglesia fantasma que ha dado la vuelta al mundo está ubicada en Lukovo, República Checa. Una construcción gótica del siglo XIV dedicada a San Jorge, que sirvió por más de 600 años a una pequeña comunidad rural. Durante siglos fue escenario de bodas, funerales, celebraciones y también de tragedias. En 1968, en pleno funeral, el techo se derrumbó repentinamente. La comunidad lo interpretó como una señal maldita. La iglesia fue cerrada. Y poco a poco, olvidada. Pero el olvido no fue total. En 2012, un artista local, Jakub Drava, decidió resucitar a los feligreses mediante esculturas fantasmales. Estatuas suecas, con ropajes blancos, sentadas en los bancos como si rezaran por la eternidad. Una instalación impactante que buscaba atraer atención y salvar el templo. Pero con el tiempo, algo más ocurrió. Visitantes empezaron a sentir frío sin causa aparente. A escuchar murmullos, pasos, coros lejanos. Incluso con las figuras inmóviles, algunos juraban haberlas visto moverse lentamente. ¿Y los fenómenos aumentaron? ¿Fue solo el arte lo que despertó algo? ¿O el templo ya estaba vivo y solo necesitaba testigos? En la siguiente sección, exploraremos los testimonios directos, turistas, sacerdotes y científicos que vivieron lo inexplicable. Fenómenos inexplicables presenciados en el lugar. Lo primero que sientes al entrar a la iglesia fantasma no es miedo. Es una presencia espesa, densa, que parece posarse sobre tu espalda. Muchos visitantes describen una sensación de ser observados desde el momento en que cruzan el umbral. Y no por las esculturas blancas que ocupan los bancos, sino por algo más, algo invisible. Evidencia captada por cámaras. Numerosos turistas han grabado videos donde, al revisar el material, se detectan sombras fugaces moviéndose entre las figuras. En otros, el sonido ambiente se distorsiona repentinamente. Microsilencios. Susurros. Incluso coros apagados, como si una misa invisible se llevara a cabo a pocos metros del micrófono. Una investigadora captó una figura que desapareció detrás de una columna, aunque no había nadie en el templo en ese momento. Cambios de temperatura sin explicación. Uno de los fenómenos más constantes es el descenso brusco de temperatura. Hay puntos en la iglesia donde la sensación térmica cae repentinamente entre 7 y 10 grados. A veces, esto ocurre al pasar junto a ciertas esculturas. Como si algunas de ellas realmente conservaran algo más que forma. Movimientos leves y sensaciones físicas. Varios testigos han reportado que, al observar fijamente a las figuras, parecen respirar. Ligeros movimientos, imperceptibles a primera vista. Y en casos extremos, personas han salido mareadas, llorando o con una presión intensa en el pecho, sin causa médica aparente. Un periodista local escribió: "No sé si fue mi mente o algo más. Pero sentí que las estatuas querían que me fuera". Lo más inquietante no son los fenómenos en sí, sino que tantos visitantes, sin conocerse entre sí, describen exactamente lo mismo. En la siguiente sección,
exploraremos las teorías más difundidas para explicar lo que ocurre. ¿Son estas esculturas solo arte? ¿O son receptáculos de algo que no se ha ido? Teorías populares, encantamiento, penitencia eterna y almas atrapadas. A medida que crecen los fenómenos, también lo hacen las teorías. Para muchos, la iglesia fantasma no es solo un edificio abandonado, sino un portal simbólico entre lo terrenal y lo espiritual. Almas en penitencia, los fieles que nunca se fueron. Una de las creencias más arraigadas es que las figuras no solo representan feligreses del pasado, sino que canalizan la presencia de aquellos que murieron sin cumplir su rito final. ¿Fantasmas de devotos que quedaron atrapados entre mundos? ¿Ritos interrumpidos por el derrumbe del techo en 1968? Algunos sostienen que los espíritus continúan asistiendo a misa eternamente, como acto de fe incompleto o castigo divino. Iglesia encantada o ritual inconcluso. Hay quienes creen que la iglesia fantasma fue escenario de rituales esotéricos o profanaciones. Figuras locales hablan de encuentros secretos durante los años de abandono. Símbolos grabados en madera. Velas negras encontradas entre escombros. ¿Y si el templo fue usado para actos que dejaron una huella energética? ¿Y si las figuras blancas no son ofrendas artísticas, sino contenedores espirituales? Interferencia dimensional o memoria del lugar. Otras corrientes esotéricas sostienen que el templo funciona como un vórtice de energía. Un lugar donde los velos entre dimensiones son más delgados. La disposición de las figuras, el silencio, la geometría del edificio, todo podría estar diseñado para resonar como un campo vibratorio de activación psíquica. Es decir, la iglesia no solo conserva presencias, las despierta. ¿Estamos frente a una representación artística con vida propia? ¿O frente a una misa eterna, asistida por aquellos que no saben que ya no están vivos? En la próxima sección, exploraremos lo que la ciencia y la psicología tienen que decir sobre un lugar donde el arte, la memoria y el más allá parecen coexistir. Explicaciones científicas y psicológicas. No todo lo extraño es sobrenatural. Y lo que sentimos como misterio, a veces tiene una raíz racional. En esta sección exploramos lo que dicen la ciencia y la psicología sobre el fenómeno de la iglesia fantasma. Efecto del entorno sobre los sentidos. Espacios cerrados, oscuros y con baja ventilación generan fácilmente alteraciones sensoriales. La humedad, el moho y los cambios térmicos pueden provocar mareos, náuseas, alucinaciones auditivas leves. Además, la reverberación del sonido en interiores vacíos puede crear la ilusión de voces lejanas. Campos electromagnéticos y su impacto en el cerebro. El edificio contiene materiales antiguos que, junto a los sistemas de iluminación y estructura metálica parcial, podrían generar microcampos electromagnéticos. La exposición prolongada a estas ondas puede afectar la percepción y provocar sensación de presencia, escalofríos, estados de ansiedad súbita. Esto ha sido observado en múltiples lugares supuestamente embrujados. Sugestión colectiva y poder simbólico del espacio religioso. La mente humana es profundamente influenciable en entornos religiosos. A esto se suma el contexto, se entra sabiendo que es un lugar encantado. Ese conocimiento genera expectativas emocionales que pueden detonar experiencias subjetivas. Ver movimiento donde no lo hay. Sentir presión o miedo. Interpretar el silencio como una presencia. El fenómeno es conocido como primado perceptual, ver lo que esperamos ver. Y sin embargo, aun con estas explicaciones, no todo se puede descartar. Porque la ciencia puede explicar el miedo, pero no siempre lo que lo causa. En la siguiente sección, compararemos este caso con otros templos encantados en el mundo. Y veremos que este patrón no es único. Comparaciones con otros casos de iglesias encantadas. La iglesia fantasma no es un caso aislado. Alrededor del mundo, hay templos abandonados que comparten una misma atmósfera de misterio. En esta sección, exploramos tres de los más impactantes. Capilla de los Lamentos, Italia.
Ubicada en un pueblo abandonado del sur de Italia, esta pequeña capilla rural fue escenario de apariciones marianas y suicidios. Se reportan susurros que emergen del altar, figuras que se asoman por las ventanas rotas y sonidos de campanas que nadie toca. Muchos aseguran que la capilla actúa como un portal emocional, amplificando el dolor de quienes entran con tristeza o culpa. Iglesia de San Jorge Lukovac, República Checa. Sí, la misma donde se asientan las figuras blancas. Pero no es la única iglesia encantada del país. En otros pueblos rurales de Bohemia existen estructuras similares donde se han encontrado símbolos esotéricos, velas negras y objetos de sacrificio animal. Estos lugares comparten no solo la arquitectura, sino también el eco de lo inexplicable. Iglesias rurales de América Latina. En países como México, Chile y Argentina, existen múltiples iglesias en ruinas que los locales evitan cruzar al anochecer. Se reportan luces en los campanarios, oraciones murmuradas en la oscuridad y figuras encapuchadas que se desvanecen al ser vistas. Algunas de estas estructuras fueron escenarios de guerra, fusilamientos o persecuciones religiosas. ¿Un patrón global? A nivel simbólico, las iglesias encantadas comparten al menos 3 elementos. Abandono abrupto tras un hecho traumático. Presencia de objetos simbólicos intactos, cruces, bancos, figuras. Fenómenos inexplicables que se intensifican con la visita humana. ¿Estamos ante una coincidencia cultural? ¿O las iglesias son más que templos y actúan como memorias vivas del dolor humano? En la siguiente y última sección, reflexionamos sobre lo que este caso nos dice sobre la fe, la muerte, y lo que quizás sigue ahí, esperando a ser escuchado. Una iglesia sin fieles. Un templo sin misa. Un lugar donde el arte, el abandono y el silencio se transforman en misterio. La iglesia fantasma de Lukovac, y otras como ella, nos recuerdan algo inquietante. Que cuando se cierra un espacio sagrado, a veces no todo se va. Presencias, memorias, símbolos que siguen respirando en el aire. Y que, cuando el visitante entra, algo lo observa desde los bancos, desde las sombras, desde ese otro lugar al que no podemos acceder, pero que a veces se cuela por una grieta en el tiempo. ¿Crees que los templos abandonados pueden conservar energía espiritual? ¿Has sentido algo extraño en un espacio religioso? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Dale like si alguna vez entraste a un lugar donde el silencio parecía hablar. Comparte este video con quienes creen que la fe y el misterio no siempre están separados. Y suscríbete a Archivo Inexplicable, el canal donde lo sagrado también se investiga. Nos vemos en el próximo archivo. Y recuerda, no todos los rezos necesitan voz, algunos se repiten en la eternidad.